Tal cual. Bueno, vamos a volver ahora, ya repasamos otras provincias del interior, pero volvemos a la provincia de Buenos Aires, porque yo empecé a Sí. hablar de Hiroshima y Nagasaki del coronavirus en la Argentina, ¿no es cierto? Por la cantidad de personas muertas, por la cantidad de personas contagiadas, infectadas, pero fíjense cómo lo definió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. No es una ola lo que está pasando. Me animo a decir que es un tsunami. Vino un crecimiento de casos como no se observó ni en la primera ola ni en el brote del mes de enero. Y digo esto porque no solo por lo súbito, no solo por la velocidad, no solo porque se adelantó a las previsiones, sino por la magnitud. En las últimas prácticamente 3 semanas pasamos de 2.500 casos aproximadamente a la semana pasada, en promedio por día, 6.000, más de 6.000. Y ayer se batió un récord comparado con toda la etapa, llegando a los 10.000 casos en la provincia de Buenos Aires. Así que, insisto con esto, es impresionante la velocidad con la que están creciendo los contagios. ¿A qué obedece esta situación? Y bueno, seguramente el que durante estos meses hayamos relajado algunos cuidados, algunas conductas, el que lógicamente, porque los casos bajaban, no solo no crecían, sino que bajaban, hayamos dejado de tener algunas costumbres personales y tomar algunos recaudos colectivos, seguramente esto contribuyó, el relajamiento de los cuidados individuales seguro contribuyó. Absolutamente cierto, nos hemos relajado ya en las fiestas, después en las vacaciones y ahora podemos justamente tratar de definir qué vamos a hacer, qué medidas se van a tomar para justamente controlar esto que es un tsunami. Estamos con Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Gracias por atendernos, Bianco. Y bueno, obviamente la primera pregunta es, está bien, ya conocemos las medidas, después en todo caso las vamos a repasar, pero ¿cómo se va a controlar la aplicación de esas medidas, Bianco? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Mira, el control de las medidas lo vamos a hacer con los 3 niveles de gobierno, obviamente la Policía de la Provincia de Buenos Aires, todos los organismos de control que tiene la provincia en el territorio, las fuerzas federales que tienen lugar, que se desempeñan en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que va a haber algún refuerzo en las cabeceras de los trenes, etcétera, por parte de fuerzas federales y obviamente también los municipios, que son quienes tienen en general las competencias sobre el control de los comercios fundamentalmente y sobre el territorio en general. Así que estamos coordinando con los 3 niveles de gobierno, cada uno conoce perfectamente sus competencias y sabe qué medidas tomar, pero más allá de las medidas de control, lo que estamos haciendo es, primero y principal, apelar a la responsabilidad de las personas. Claro. Lo que estamos viendo son imágenes muy preocupantes, esto de las colas en los hisopados. Ayer el gobernador estuvo recorriendo aquí en un hospital de La Plata una terapia intensiva. En los trenes, le decían Bianco, que se había en los pasado trenes, en los colectivos. Sí, en los trenes. Bueno, por eso, todas esas medidas tienen que... Por eso también se está determinando que solamente los trabajadores esenciales viajen en transporte público. Hemos tomado una medida que creemos que puede tener un impacto positivo, sobre todo en el conurbano, en los grandes aglomerados poblacionales del conurbano, es que dejar los estacionamientos que son pagos, que sean libres en las calles, para que la gente eventualmente que tenga que ir a trabajar, la gente que es esencial, se pueda mover en su auto propio o en algún otro tipo de transporte y no saturar el transporte público. Bueno, son múltiples medidas que tienen como un objetivo general reducir la circulación y por lo tanto los contagios. Bianco, en cuanto a los controles, bueno, en el sentido del tránsito, por ahí de los locales, es un poco más fácil de llevar a cabo. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las reuniones sociales dentro de los domicilios particulares, donde ahí se hace más difícil el control? Absolutamente, y de hecho no podemos llevar adelante ese control porque justamente como son domicilios particulares no se pueden ingresar y tampoco nos daría la escala. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires unos 90.000 agentes y no podemos poner obviamente un agente en cada domicilio. Por eso la verdad que lo que estamos haciendo permanentemente, este no es un estado policial ni mucho menos. Lo que estamos haciendo es
concientizar a la gente, apelar a la responsabilidad social y que cuando el gobierno establece, el gobierno nacional y el gobierno provincial adopta la medida y lo mismo hacen los gobiernos municipales, establece alguna medida, la tienen que cumplir, las personas la tienen que cumplir. Lo decía el gobernador hoy, es como los semáforos, no podemos poner un policía en cada semáforo para ver si se cumple, si los autos pasan o no en rojo. La gente tiene que pagar, municipales, establece alguna medida, la tienen que cumplir, las personas la tienen que cumplir. Lo decía el gobernador hoy, es como los semáforos, no podemos poner un policía en cada semáforo para ver si se cumple, si los autos pasan o no en rojo. La gente tiene que parar en el semáforo porque lo que dice la normativa es que tiene que parar la gente en el semáforo en rojo. Es un poco lo mismo, pero mucho peor y más grave porque estamos en el marco de una pandemia, de una enfermedad que es mortal para determinada población, con determinados riesgos, con determinadas enfermedades de bases, con determinada edad, es una enfermedad mortal y no importa si uno no tiene esa edad y no tiene ningún tipo de comorbilidad, porque uno se puede enfermar y contagiar a los familiares, a una persona cercana y también va a sufrir y además tiene secuelas. La verdad que lo que estamos viendo, yo el otro día venía un artículo de una revista científica muy conocida en el mundo, de Lancet, en donde lo que se sostenía es que una de cada 3 personas que tienen la enfermedad severa termina con problemas neurológicos o psiquiátricos. O sea que no es solo una cuestión, principalmente es una cuestión de vida, pero también una cuestión de salud pública en general. Claro. Entonces, sí. Bianco, si los contagios, los casos no bajan, ¿puede haber medidas más duras? Mirá, por ahora estas son las medidas que hemos consensuado con el Gobierno Nacional y también para el caso del AMBA con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros hemos aplicado una regla de oro desde que empezó la pandemia, que era cuando aumentan mucho los casos, vamos tomando medidas restrictivas y cuando empiezan a bajar los casos empezamos a habilitar actividades u horarios que no estaban permitidos. Nosotros vamos a seguir en ese sendero, monitoreando, fiscalizando, analizando, caracterizando permanentemente la situación. Esperemos que no tengamos que tomar medidas más severas. También digamos que estamos en una situación distinta para esta segunda ola, positivamente distinta. Primero, ya estamos en el marco del plan de vacunación. Nosotros llevamos vacunadas, hoy vamos a terminar seguramente en 1.600.000 personas vacunadas en la provincia de Buenos Aires. Segundo, tenemos un sistema sanitario mucho más fortalecido, muchísimo más fortalecido. Triplicamos camas, triplicamos respiradores, insumos, equipamiento de protección personal. Ningún médico le falta nada, ningún trabajador de la salud le falta nada para desempeñar su actividad. Y además conocemos mucho mejor las formas de contagio de la enfermedad, que su gran parte es por aerosoles. Acá estamos en un ambiente con ventanas abiertas, probablemente no tengamos un riesgo de contagio. Ahora, si cierro la ventana y nos quedamos 20 minutos charlando y hay una persona contagiada, nos contagiamos todos. Por supuesto. Bianco, de todas maneras, hay algunas dudas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué se va a hacer con los pibes que de pronto se reúnen en una casa particular y arman un boliche? De esto justamente han hablado algunos empresarios que dijeron: nosotros no todos estamos dispuestos a cerrar los boliches y en algunos casos vamos a ver cómo hacemos, pero creo que hay gente que no quiere cumplir. Eso punto uno, ¿no? En esos casos. Punto dos, ¿qué pasa con las personas que estén circulando de 0 a 6 de la mañana y no sean esenciales? Es decir, que cometan una infracción. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué sanciones va a haber para la gente que no cumpla? Mira, para todas las normativas ya nosotros establecimos una reglamentación en el verano sancionatoria y aplicación de multas a aquellas personas que incumplan la normativa, los distintos tipos de normativas vinculadas con el coronavirus, para las cuales adhirieron gran parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires, que son los que tienen la responsabilidad de la aplicación de esas multas. Están establecidas con un monto equivalente de sueldos mínimos de la provincia de Buenos Aires, pero quien determina el monto de las multas en última instancia es la justicia. Se analiza la contravención, se la eleva a la justicia, después quien pone el monto final de la multa es el sistema judicial. Lo que yo digo es, de nuevo, voy a insistir con lo mismo. Acá hay una cuestión de responsabilidad social. Por supuesto. Pero Bianco, de lo que vos me decías, de los jóvenes que se quieren juntar, de la gente que circula, del empresario que dice que no va a acatar la medida, bueno, también va a tener una sanción si no la acata. Bianco, la medida, y en segundo lugar aparecen los mecanismos de control. Pero lo que no podemos hacer, y sería imposible hacerlo, es poner
tener un policía al lado de cada No, persona no, a no, ver qué está por haciendo, supuesto, porque pero, no tenemos policía además. pero es fundamental que también los gobiernos den un ejemplo. Por ejemplo, una persona que está cometiendo una infracción, que está en la calle cuando no tiene que estar, o está de pronto circulando sin ser un trabajador esencial. Concretamente, dígame, Bianco, con cifras, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Qué multa tendría que pagar? No, por eso lo que yo digo es que se estableció un monto mínimo, un monto de sueldos mínimos como contravención máxima a la normativa, que por ejemplo sería en una fiesta clandestina, aquel que organiza una fiesta clandestina, después es la justicia la que determina la gravedad de la falta y aplica una multa determinada, y además los municipios tienen su propio esquema, en muchos casos, su propio esquema de multas y su propio esquema de montos, que en última instancia siempre es estipulado con un tribunal de faltas. Lo que nosotros le estamos pidiendo eventualmente a la justicia es que cuando aplique esa normativa sea severa para dar un ejemplo efectivamente. Tal cual. Bianco, le quiero preguntar por la situación de los hospitales en la provincia, sobre todo relacionados a la ocupación de terapias intensivas. ¿Cuál es la situación y cuáles son las zonas que tienen hoy por hoy mayor tensión? Mira, la situación general todavía no es de gravedad, a pesar de que en las últimas semanas nos aumentó mucho la ocupación. Estábamos por debajo del 60, ahora estamos llegando, estamos más cerca del 65% de ocupación, teniendo en cuenta que en el AMBA, ¿no? En los distritos del AMBA, teniendo en cuenta que en la ola pasada el límite máximo al que llegamos fue 71. Ahora nos estamos acercando a 65, pero el punto es que muy rápidamente pasamos de menos de 60 a casi 65. Eso es lo que nos está preocupando, y sobre todo cuando vemos la progresión de los casos tan alta, las colas para hisoparse tan altas, etcétera, nos están empezando a dar una señal muy muy fuerte de alerta. Hay algunos, como esto es un sistema provincial, pero que está articulado no solo con los efectores provinciales públicos, sino también con los municipales y con el sector privado, ya tenemos algunas clínicas al 100%. La verdad que tenemos algunas clínicas o algunos hospitales cerca del 100%, justamente como es un sistema y desarrollamos un sistema muy práctico de derivaciones. Si hay un lugar al 100% y cerca o relativamente cerca hay otro lugar que tiene camas, se derivan rápidamente. El punto es que los estudios, los análisis a nivel mundial es que cuando llegas cerca del 80%, si bien no estás saturado totalmente, ya se empiezan a dificultar muchísimo las derivaciones, porque, no sé, quizá acá en La Plata no hay camas, pero si no tengo en Berazategui, no tengo en Varela, no tengo en Bransen y lo tengo que empezar a mandar a Lanús, ya empieza a ser un problema. Claro. Bianco, hablamos un poquito de los comercios no esenciales. ¿A qué hora van a abrir y a qué hora van a cerrar? ¿Y los deliveries también pueden trabajar después de las 23 horas? Sí, delivery sí, para entrega de comida, etcétera. No pueden trabajar en los distritos en fase 3, que van a ser los distritos del AMBA. Después de las 12 no, se cortó la circulación. Los comercios a partir de las 6 de la mañana en el AMBA, que va a ser fase 3, hasta los comercios en general, hasta las 8 de la noche. Esa es la idea, de hacer un corte a las 8 de la noche, que solo queden abiertos los vinculados a la gastronomía y los esenciales, las farmacias obviamente, los negocios de comida, los supermercados, etcétera, hasta pueden estar abiertos porque son negocios esenciales. A las 23 cerrar todos los comercios, incluyendo bares y gastronomía, y tener esa hora para que la gente vuelva a su casa se vaya a dormir y al otro día a laburar. Claro. O sea, los no esenciales en horarios normales van a estar. En definitiva, no por un tema de las aglomeraciones, ¿no? Por el tema que ahora comenzaría todo algún negocio puntual. Claro. Algún negocio en particular quizá estaba abierto hasta las 9 de la noche. Lo que le pedimos es haga un esfuercito, cierre a las 8 para circular un poquito, para reducir un poquito la circulación. Bien, hablemos ahora del bolsillo. Usted sabe bien, Bianco, que en el país habrá cerca de 5 millones de personas, de trabajadores que viven de la changa, que no tienen sueldo, que no tienen asegurado nada, que no pueden hacer teletrabajo porque justamente no están empleados. ¿Qué va a pasar con esas personas que evidentemente se van a quedar sin nada y van a tener problemas económicos por lo menos hasta el 30 de abril? ¿Ustedes han pensado algo para esa gente? Es que no se ha puesto ninguna restricción a la actividad productiva, Sabemos además que hay una situación económica muy muy compleja,
hace muy poquito conocimos los niveles de pobreza que se incrementaron en el último semestre del año pasado en un contexto de pandemia. Era obvio que iba a suceder porque hubo que cerrar muchas actividades preventivamente, porque cayó el Producto Bruto del país un 10%, el de la provincia de Buenos Aires, el Producto Bruto Geográfico cayó un 11,6%, sí. Eso incrementó los niveles de pobreza. Por eso, entre otras cosas, lo que tratamos de privilegiar con estas nuevas medidas junto con el gobierno nacional es que tengan el menor impacto posible en términos económicos. La persona que vive de una changa puede seguir haciendo la changa. Puede seguir haciendo la changa, digamos. Si claro. tiene que pintar una reja... Sí, claro, Un albañil puede salir, no tiene, pero ¿le van a dar el papel de esencial como para estar circulando y que no lo sancionen? Le quemó la casa, decímelo otra vez. Pero la circulación se corta entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Sí. Un albañil no debería estar circulando a esa hora. No, pero perfecto, pero... El horario de los albañiles es de las 8 a las 5 de la tarde. Pero bueno, pero tiene que transportarse y para transportarse tiene que tener el papel de esencial. ¿Y se lo van a dar? No, para transportarse en transporte público. Claro. Ah, ok, ahí no había entendido, perdón. No es un trabajador esencial, un albañil. Puede entonces circular en su propio medio de transporte, o si es en el barrio se moverá a pie o en bicicleta y tendrá que tener eventualmente algún medio de transporte, o le tendrá que pedir a su empleador, en caso de que sea una empresa de construcción, que asegure el transporte. Perfecto. Lo que estamos privilegiando también es que el transporte sea para esenciales y para los trabajadores que ya están permitidos. Correcto. Bianco, le quiero preguntar en cuanto a la campaña de vacunación. Sí. Ya hay más de 1,5 millones de personas vacunadas en la provincia. Ayer fue un día muy bueno en cuanto a cantidad total de personas también vacunadas. Lógicamente depende de la llegada de vacunas, pero ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen? ¿A cuántas personas, por ejemplo, estiman vacunar por día? Mira, eso depende de las vacunas que nos vayan llegando. Nosotros tuvimos ayer un récord de vacunación. Recién me pasaron los datos finales porque hasta el último corte que teníamos de ayer eran casi 83.000. Fueron 89.000 personas. En el día de ayer vacunamos 89.000 bonaerenses en la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos establecimos un primer hito a cumplir en las próximas 2 o 3 semanas en caso de que tengamos toda la disponibilidad de vacunas, que son 2.250.000 personas. Eso incluye todo el personal de salud que está vacunado por completo, incluye todos los mayores de 70 años de la provincia de Buenos Aires, incluye todos los mayores de 60 años con enfermedades de base de la provincia de Buenos Aires, y todo lo que ya vacunamos en su momento de menores de 60, cuando la vacuna Sinopharm no estaba habilitada para vacunar a mayores de 60, que ahí aprovechamos a vacunar más de la mitad de los docentes, unos 30.000 policías y algunos otros grupos de esenciales. Pero básicamente es eso. Estamos pensando en las próximas 2 o 3 semanas completar estos 2.250.000, que son las personas que tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad, de contraerla de manera severa y eventualmente tener algún problema todavía mayor. Es fundamental. Bianco, muchísimas gracias. Gracias por atendernos y bueno, por responder todas nuestras consultas. A ustedes. Muchas gracias. Que lo pase bien.